Buenos días, tarde, noche, chicos, chicas. Les habla su profesor Aldo Campuzano, esperando que se encuentren muy bien junto a sus seres queridos. Comenzamos con la revisión de la guía de multiplicación y división de fracciones. Cuando hablamos de multiplicación de fracciones, debemos recordar que una fracción es una división, por lo que al hablar de una multiplicación de fracciones, estamos hablando de una multiplicación de una división. Y cuando nos referimos a una multiplicación de fracción, entonces estamos hablando de una parte de otra parte. Para entender de mejor manera esto, entonces veamos la siguiente historia. Belén celebró su cumpleaños el fin de semana pasado. Como regalo pidió a sus padres su torta favorita para comerla con sus amigos. Luego de repartir la torta entre sus amigos, le quedan 2/5 partes del total de la torta. Su madre le sirve 1/4 de lo que había quedado. Si consideramos el total de la torta, pregunta, ¿qué fracción representa lo que comió Belén? Veamos entonces los datos que nos entrega este ejercicio. El primer dato que nos dan es que quedan 2/5 partes del total de la torta. Y el segundo dato que nos dan es que su madre le sirve 1/4 de lo que había quedado. Sabemos entonces que tenemos 2/5 partes de la torta. ¿Cómo lo representamos esto? De la siguiente manera. Recordemos que el denominador nos va a decir la cantidad de veces en que vamos a repartir el entero. Y el numerador nos va a decir las veces que vamos a considerar. Veamos también que tenemos 1/4, que este 1/4 representa lo que le sirven a Belén de lo que había quedado. Y este 1/4 lo representamos de la siguiente manera. Simplemente consideramos una de las 4 partes en que hemos dividido este entero. Sabemos entonces que el trozo de torta que recibió Belén por parte de su madre es 1/4 de los 2/5 que habían quedado. Por lo que los 2/5 los vamos a repartir en 4 partes. Veamos esto de manera gráfica. Si lo vemos de manera gráfica, tenemos que los 2/5 que teníamos seleccionados lo hemos partido en 4 partes iguales. Pero recordemos que de estas 4 partes iguales que hemos dividido nuestros 2/5, vamos simplemente a considerar una de esas 4 partes. Veamos entonces cómo queda finalmente de manera gráfica. Si lo miramos de manera vertical, nos daremos cuenta que tenemos las 2 partes consideradas de las 5 posibles. Y si lo miramos de manera horizontal, nos daremos cuenta que tenemos solamente una considerada de las 4 posibles. Para saber entonces finalmente cuánto comió Belén del total de la torta, debemos observar cuántas partes fueron consideradas 2 veces. En este caso nos damos cuenta que solamente 2 partes fueron consideradas 2 veces, de un total de 20 partes. De esta manera nosotros sabemos que Belén comió 2 partes de 20. Pero no debemos olvidar que cada vez que tengamos una fracción debemos simplificarla al máximo. En este caso, ambos números son de la tabla del 2. De esta manera, en el numerador nos va a quedar 1 por 2 y en el denominador nos va a quedar 10 por 2. Ahora eliminamos lo que se repite tanto en el numerador como en el denominador y finalmente nos queda 1 partido por 10. De esta manera podemos decir que Belén comió 1/10 de su torta de cumpleaños. Resumiendo entonces, cuando hablamos de una multiplicación de fracciones, nos referimos a una parte de otra parte. De esta manera entonces, 1/4 por 2/5 es lo mismo que decir 1/4 de 2/5. Vale decir que estamos sacando 1/4 de las 2/5 partes. Veamos entonces cómo podemos hacer esta multiplicación sin tener que hacerlo de manera gráfica. Así entonces tenemos 1/4 por 2/5. El numerador va a multiplicar al numerador y el denominador va a multiplicar al denominador. Así entonces obtenemos 2 partido por 20, que era lo mismo que ya habíamos obtenido. Y simplificando obtenemos 1 partido por 10. Veamos entonces cómo se realiza la división de fracciones. Pero antes que esto debemos considerar que cuando se trata de una división siempre hablaremos de repartir una cantidad o de cuántas veces cabe una parte en otra. Para desarrollar una división de fracciones lo haremos como si se tratase de una multiplicación luego de realizar un paso previo. Para comprender las divisiones de fracciones lo haremos a través de la siguiente historia. Diego está organizando una reunión con 2 amigos y dispone de una pizza y media para compartir. Las porciones que sirven son de 1/6 de pizza. ¿Será suficiente la pizza que tiene o deberá comprar más? Como siempre, lo primero que debemos hacer para abordar este tipo de ejercicios es anotar los datos que nos da.
El primer dato que nos da es que Diego está organizando una reunión con 2 amigos. El segundo dato que dispone de una pizza y media para compartir. Y el tercer dato que nos da es que las porciones que sirven son de 1/6 de pizza. Sabemos entonces que se tiene una pizza y media, vale decir que tenemos un entero, un medio de pizza, pero para poder realizar la división de fracciones debemos pasar este número mixto a fracción. ¿Y cómo lo hacíamos? Para poder pasar este número mixto a fracción debemos multiplicar el denominador por la parte entera y luego le vamos a sumar el numerador. Todo esto irá en el numerador y en el denominador mantenemos el mismo denominador. 2 por 1 nos da 2 y 2 más 1 nos va a dar 3. De esta manera obtenemos 3 medios. Así entonces repartiremos 3 medios de pizza en trozos de 1/6. Por lo tanto debemos realizar la siguiente división. 3 medios dividido en 1/6. Pero para poder realizar la división de fracciones la trataremos como si fuese una multiplicación. ¿Y cómo hacemos esto? La primera fracción la mantenemos igual y vamos a multiplicar por la segunda fracción, pero invertida. Y para realizar esta multiplicación lo haremos como lo acabamos de hacer. El numerador va a multiplicar al numerador y el denominador al denominador. Así entonces nos queda 3 por 6, 18 y 2 por 1, 2. Si nosotros hacemos esta división o si simplificamos por 2 ambos números, vamos a obtener 9. ¿9 qué? Vamos a obtener 9 trozos. Así entonces Diego sabe que deberá ir a comprar más pizza para poder repartirle a sus 2 amigos. No olvidemos entonces las siguientes observaciones. Observación 1. Los números enteros se pueden escribir como una fracción si se agrega un 1 en el denominador. Veamos entonces los siguientes ejemplos. Ejemplo A. Tenemos 2. El 2 es un número entero. ¿Cómo lo puedo escribir como una fracción? Para poder escribirlo como una fracción tengo que partirlo por 1. Así entonces en el numerador me va a quedar el 2 y en el denominador un 1. Así puedo entonces escribir el 2 como una fracción. Ejemplo B, tengo el menos 5. El menos 5 es un número entero, pero como lo voy a escribir como una fracción, también lo voy a partir en 1, quedando el 5 en el numerador y el 1 en el denominador. El signo menos puede quedar delante de la fracción o también puede quedar delante del 5. Así entonces puedo escribir el menos 5 como una fracción. Y la segunda observación que no debo olvidar es la regla de signos de la multiplicación, porque en este caso se va a mantener la misma regla de signo. Y no olvidemos que en el caso general, si la cantidad de negativos es par, el resultado final será positivo. Si la cantidad de negativos es impar, el resultado final será negativo. Y si no hay ningún negativo, solo hay positivos, el resultado final será un positivo. Finalmente vamos a aplicar lo que hemos aprendido. En el primer ítem deben realizar las siguientes multiplicaciones y divisiones de fracciones. No deben olvidar simplificar al máximo la regla de signos y si aparece un número mixto o un número decimal, deben escribirlo como una fracción. Y en el ítem 2 deben realizar los siguientes ejercicios de multiplicación y división de fracciones en contexto.